fiscal no está buscando que el servidor público, como actuó mal, entonces usted se merece un castigo. No, eso no está buscando el proceso de responsabilidad fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal está buscando que esa plata que salió, ese bien que salió de una entidad pública, vuelva a la entidad pública, que no haya detrimento de la entidad pública. Tanto así que si no hay daño, sencillamente no hay responsabilidad fiscal. El daño es lo más importante dentro de la responsabilidad fiscal. Entonces muchas personas, como yo lo decía, a veces de pronto dicen ante las contralorías que bueno, que por qué, digamos, no continuaron con un proceso o con un hallazgo, por qué el hallazgo no se configuró, por qué el proceso no continuó, si evidentemente fulanito firmó una cosa que no debía firmar. Pues sencillamente puede ser que se determinó que pese a que fulanito, que ese servidor público, actuó de indebida manera, no hubo daño fiscal, no hubo daño. Se probó sencillamente que en realidad la plata, voy a volver a poner el ejemplo del tesorero, la plata, él por negligente salió la plata, pero al otro día él probó que fue a buscar a esa persona donde le envió la cuenta porque él sabía de quién era la cuenta y le solicitó que le devolviera que porque tuvo una negligencia. Estoy poniendo un supuesto, por favor tengan en cuenta porque estos son supuestos y no quiere decir que lo que yo esté poniendo de ejemplos acá puedan ser sentidos de fallo, pero son supuestos. La persona resarce el daño y sencillamente muestra y dice, sí, salió la plata, pero volvió al otro día porque yo me di cuenta que fue una conducta negligente, pero yo hice que volviera la plata y acá está totalmente demostrado y la entidad pública certificó que la plata volvió a la entidad pública. En ese sentido vemos que no hubo daño, porque entonces a la postre, cuando estamos revisando si hay un daño en realidad, si hay un detrimento, si hay un menoscabo, si hay una reducción del erario público, pues en últimas el operador que está llevando el proceso de responsabilidad fiscal evidencia que pese a que salió ya se encuentra la plata, o sea, no hay un daño en estos momentos y sencillamente toca archivar. Entonces llegan muchas personas a decir, bueno, pero igual fulanito actuó mal y fue negligente e hizo las cosas muy mal. Y ahí es donde yo vuelvo y reitero, no es un proceso sancionatorio, nosotros no estamos sancionando a la persona porque actuó mal, sencillamente estamos mirando si hubo daño o no y queremos resarcir ese daño. El proceso de responsabilidad fiscal necesita resarcir, indemnizar ese daño en caso de que no se haya resarcido, indemnizarlo, que vuelva la plata. Y en ese sentido, debo decir que procesos sancionatorios hay muchos. De pronto a esa persona, digamos al tesorero, vuelvo al ejemplo, pues sencillamente se le cerró el proceso de responsabilidad fiscal o no se generó el hallazgo ni siquiera porque se evidenció que la plata volvió. Como lo digo, no estoy dando sentidos de fallos ni nada de esto, sino que son ejemplos y supuestos, sino que la plata volvió y en ese sentido no hay responsabilidad fiscal, la Contraloría determinó, el hallazgo ni siquiera salió, el proceso se archivó, se falló sin ser responsabilidad, pero puede ser sujeto de una acción disciplinaria y puede que tenga sanciones disciplinarias como sanciones, multas, inhabilidades. ¿Por qué? Porque la conducta la conducta que ejerció mal, obviamente sí tiene de pronto unas consecuencias, pero esas consecuencias no nos corresponden a nosotros como Contraloría. Entonces eso es algo importante que tienen que entender las personas. El proceso de responsabilidad fiscal no es sancionatorio, sino netamente resarcitorio. Nosotros vamos en si hay plata. Si la plata está, no nos interesa si fulanito actuó mal o actuó bien. Eso ya es competencia de otras jurisdicciones o de otras entidades como lo es la Procuraduría General de la Nación, como son los jueces, en caso penal, en el caso disciplinario. Habiendo hablado de que el proceso de responsabilidad fiscal es autónomo y es resarcitorio eminentemente, debo señalar que existen dos tipos de proceso de responsabilidad fiscal y voy a hacer un poco, en este tipo de casos, como bien lo dije, voy a compararlo con el decreto 403 y las modificaciones que realizó el decreto 403 del 2020 respecto a los procedimientos y vamos a ir revisando el procedimiento de una manera muy sucinta, procedimiento que se encuentra establecido en la norma del proceso de responsabilidad fiscal, que a la postre, como bien lo dije, este proceso va a determinar si existen los tres elementos que mencionamos y si existen esos tres elementos, pues esa persona, ese vinculado al proceso de responsabilidad fiscal,
muy seguramente tendrá fallo con responsabilidad fiscal. Ahora, si dentro del proceso se prueba que falta alguno de los elementos, pues sencillamente tocaría archivar el proceso o fallar sin responsabilidad fiscal, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Entonces, existe un proceso de responsabilidad fiscal ordinario, que es por lo general escritural, y existe otro proceso de responsabilidad verbal, que es un proceso, obviamente, y de hecho por este tema del COVID se está surtiendo por lo general por vía virtual, pero es un proceso que no es escritural y que es excepcional. Previamente, y entrar en materia con los procedimientos, debo decir que para que haya un proceso verbal de responsabilidad fiscal, en primer lugar, debe de haber un análisis, un dictamen, obviamente, un proceso auditor, y debe evidenciarse que ese análisis del proceso auditor, de la denuncia o de la ampliación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. ¿Yo qué estoy hablando cuando digo auto de apertura e imputación? Es decir, que el proceso de responsabilidad fiscal verbal se inicia cuando de la denuncia, del hallazgo, de la auditoría, se determina casi que claramente que existe una responsabilidad fiscal, que casi que no hay necesidad de hacer que casi que existe un abundante material probatorio claro y específico para decir que hay un daño y hay un responsable fiscal. Esto no quiere decir que haya obviamente un fallo ya determinado. Sencillamente lo que pasa es que se emite una imputación directamente, que como lo vamos a ver más adelante, el proceso ordinario tiene unas etapas previas a esa imputación. Entonces hay un auto que apertura el proceso y de una vez imputa cargos, es decir, ¿qué es imputar cargos? Básicamente es endilgarle la responsabilidad fiscal a esos sujetos vinculados, señalándoles que son presuntamente responsables de un daño de responsabilidad fiscal, y al ser presuntamente responsables de un daño de responsabilidad fiscal, en ese auto se les discrimina qué daño es, el valor del daño de responsabilidad fiscal, y se les manifiesta que tienen los derechos a generar sus respectivos descargos, que por ser el caso del proceso verbal, que es el que estamos hablando, que lo pongo aquí en estos momentos en la diapositiva, ellos tienen el derecho a presentar sus descargos. Los descargos son los mismos argumentos de defensa, es decir, a ejercer su derecho a la defensa, al debido proceso. Entonces, el proceso de responsabilidad verbal se regula por lo general por la ley 1474 del 2011, a partir del artículo 97 y siguientes. Y básicamente lo que hay que decir de este proceso de responsabilidad fiscal es que hay dos tipos de audiencia. La primera audiencia es la audiencia de descargos, donde se da la lectura del auto de apertura e imputación, que fue el que mencioné ahora, donde la persona puede ejercer el derecho a la defensa, donde presentan los descargos, que como bien lo dije, los descargos son los argumentos de defensa, como la persona se defiende ante lo que le están endilgando, donde se realiza una versión libre. La versión libre es donde la persona es interrogada o se pronuncia respecto al conocimiento del presunto daño fiscal y aporta o solicita pruebas. En esta misma audiencia también se pueden aceptar los cargos y proponer el resarcimiento. Es muy común que las personas acepten cargos, digan, no, en realidad hay un daño fiscal, o en realidad un daño fiscal, y yo lo que quiero hacer es resarcirlo. Entonces aquí lo que tenemos que decir es que las personas pueden resarcir ese daño, y si resarcen el daño, como bien lo decimos, nosotros no nos interesa la conducta porque no somos un proceso sancionatorio, pues sencillamente tendría que archivarse por cesación ese proceso de responsabilidad fiscal, es decir, por un pago. Las personas que aceptan el daño, que aceptan que cometieron el daño, pueden resarcirlo, como bien lo dije, y voy a poner un ejemplo ahorita de una vez para que tengan claro. Se da mucho a veces en el pago de estampillas. Digamos que en muchos casos las entidades públicas, en un tipo de contrato así sea pequeño, no cobraron las estampillas que debían cobrarse conforme el acuerdo municipal, y cobraron todo menos las estampillas. Entonces ahí hubo un daño porque obviamente es una plata que le dejó de ingresar al Estado. Y al no haberle ingresado, digamos que a veces son estampillas por 500.000, por lo que sea. Ustedes, como bien les digo, hubo un daño fiscal y eso es lo importante dentro del proceso de responsabilidad. Muchas personas dicen, sí, en realidad no hubo una planificación contractual, bien sea que esté vinculado al supervisor del contrato para la época de los hechos o el contratista,
y manifiestan que sí, que no se pagaron las estampillas, es que no tienen cómo probar que otra cosa distinta y que sencillamente van a pagar ese $1.000.000, esos 2 millones, esos 5 millones, lo que sea, porque en realidad debieron hacerlo. Lo pagan y sencillamente pues tiene sus consecuencias, que es resarcir el daño, y al haberse resarcido el daño, pues se podría archivar el proceso por cesación. Obviamente cada proceso es particular. En esta audiencia también se pueden solicitar pruebas, como bien lo dice, aportarlas, interponer nulidades o recursos. Las nulidades, acuérdense en que son específicas dentro del proceso de responsabilidad fiscal y se señala que son todas cuando atentan contra el procedimiento, cuando a las personas se les está violando el debido proceso, básicamente, es cuando se pueden proponer las nulidades del caso. Formular recusaciones, declarar impedimentos, vincular nuevos responsables fiscales. Y después de estas etapas que se surten en esta audiencia, se cierra la audiencia de descargos y se cita audiencia de decisión. La audiencia de decisión básicamente se presentan los alegatos de conclusión, son los alegatos finales, son una especie de argumentos de defensa, pero finales, ya previo al fallo, que los hacen las partes que son sujetas del proceso de responsabilidad fiscal. Son sujetos del proceso de responsabilidad fiscal. Se fija dentro de los 20 días fecha para la reanudación de la audiencia. El fallo se puede dictar en esa misma audiencia de decisión o se puede dictar dentro de los 20 días siguientes para dictar el fallo. Se puede suspender la audiencia y entre los 20 días siguientes se vuelve a citar a la audiencia para proferir fallo. En esa audiencia, después de que se profere fallo, dependiendo si el proceso es de única instancia y de doble instancia, que ya les comento cuándo puede ser de única instancia y cuándo es de doble instancia, se pueden interponer recursos. Obviamente, si es de única instancia, se interpone el recurso de reposición, y si es de doble instancia, se puede interponer el recurso de apelación en caso de considerarlo procedente por parte del responsable fiscal. Esto para decir que el proceso de única instancia es cuando el valor del daño, el presunto daño patrimonial, es inferior a la menor cuantía de la entidad, de la contratación de la entidad para la época de los hechos. Y el de doble instancia es el que es superior a la menor cuantía, el que es igual o menor a la menor cuantía para contratar de la entidad, es un proceso de única instancia, y cuando es superior es un proceso de doble instancia. Es importante considerar que en este proceso verbal todas las notificaciones son por estrados, es decir, son directamente en esa audiencia. Cuando notificamos por estrados es cuando se notifica en la audiencia, no tiene que irse a notificar al domicilio ni al correo electrónico, sino cuando el director o el operador de responsabilidad fiscal que está llevando el proceso menciona una decisión, notifica en ese mismo momento, y en ese mismo momento puede utilizar los recursos la persona. Estas son las generalidades del proceso verbal de responsabilidad fiscal. Para decir también que sobre todo el decreto 403 modificó más que todo fue la ley 610 de 2000, que es el proceso ordinario, no tanto el proceso verbal. Debo decir también que en un concepto señalado por la Auditoría General, radicado bajo, aquí se menciona 2020 11 30 28 341, es un concepto reciente porque es del 16 de octubre del 2020, se manifestó, voy a explicar lo que dijo básicamente el concepto, que el decreto 403 del 2020, todas las modificaciones que tuvo al proceso de responsabilidad fiscal, ese concepto es importante, aplica directamente e inmediatamente a partir de su publicación. Es claro que existe un artículo dentro del decreto 403 que dice que rige a partir de su publicación. Sin embargo, ¿por qué me parece importante este concepto? Porque es que hay una serie de situaciones que habían que considerar cuando un proceso se encontraba en curso. Uno podría decir a veces que un decreto cuando sale no aplica directamente porque sencillamente hay unas actuaciones que se están surtiendo, y que puede ser que el decreto aplique específicamente es con posterioridad a los procesos que se aperturen después de ese decreto. Pero la Auditoría General de la República fue clara al decir que el proceso aplica inmediatamente a los procesos de responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta el Código General de Proceso en su artículo penúltimo. Ese artículo establece que aplica directamente en las normas procesales
Las modificaciones procesales aplica directamente las modificaciones que se